Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Esta vez vamos a hallar la longitud de esta circunferencia con la siguiente expresión. X al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrada. Para hallar la longitud de arco o la longitud de esta circunferencia, vamos a empezar obteniendo esta longitud, la longitud que hay desde este punto a este punto, digamos A a B. Si calculamos la distancia que hay desde A hasta B, toda esta longitud, vamos a comprenderla como que es una longitud de arco. Entonces vamos a hacer uso de la aplicación de la integral para hallar dicha distancia. En este caso vamos a aplicar la fórmula de la longitud de arco, que se expresa longitud de arco, la pueden hallar como S o como una L mayúscula. Longitud de arco es igual a la integral que va desde A hasta B de una raíz cuadrada de 1 más una derivada, la derivada de dicha expresión elevada al cuadrado por el diferencial de x. Bien, tenemos los parámetros desde A hasta B de una raíz cuadrada de 1 más la derivada con respecto a x y esa derivada elevada al cuadrado por el diferencial de x. Esto nos dice que hay que integrar con respecto a x. Bien, muchachos, para poder empezar a operar dicha integral tenemos que hallar dos cosas: los parámetros de integración y la derivada. Empezamos obteniendo los parámetros. Nos vamos a esta gráfica que tenemos aquí y vemos que para hallar un parámetro nos vemos que tenemos que encontrar esta longitud que hay aquí. Entonces vamos a obtener esa longitud, empieza en 0 y termina hasta este punto A, y recuerden que la distancia que hay del centro a este punto se llama el radio. Y entonces, como estamos integrando con respecto a x y en el eje x, entonces la integral va a tomar valores desde 0 hasta el radio. Es por eso que va desde 0, como dijimos, hasta el máximo, que es el radio. Entonces desde 0 hasta el radio. Y la integral adentro nos faltaría únicamente la derivada, y esa elevada al cuadrado. Para obtener la derivada de esta expresión que tenemos aquí, vamos a hacer la derivación implícita. Esta derivación implícita implica que hay que derivar ambos lados con respecto a x. Entonces vamos a derivarla en esta parte de aquí. Vamos a hacer una separación. Vamos a derivar esta expresión. Comencemos derivando esta parte de aquí. Como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y aquí la derivada de y al cuadrado, como en una derivada implícita, se toma como una función. Estamos derivando con respecto a x, entonces usamos lo que conocemos como la regla de la cadena. La regla de la cadena nos decía que hay que derivar la función que está elevado a la n, digamos una g de x, y esta está elevado a la n. Entonces su derivada era n por g de x, y a esa n le restabas 1 y la multiplicabas por la derivada de dicha función. Es aplicando la regla de la cadena. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a bajar el 2, vamos a multiplicar por la función, y esa al 2 le vamos a restar 1, que nos queda 1 aquí, y a esa la vamos a multiplicar por la derivada de la función. Derivamos el otro lado y vemos que pues r es una constante y nos queda 0. De esta forma. Y ahora hay que despejar y'. Para despejar y', vamos a pasar al otro lado a restar 2x. Y este 2y que está multiplicando pasa a dividir al 2x. El 2 que no se nos va y nos queda menos x sobre y. Entonces este menos x sobre y hay que meterlo aquí. Menos x sobre y. Y listo, ya tenemos todo necesario para empezar a operar. Entonces nos había quedado una expresión de ese tipo. Para empezar a operarla vamos a desarrollar el cuadrado que tenemos dentro de la raíz. Y entonces
Esto nos quedaría S es igual a la integral de 0 a R 1 más, vamos a operar, entonces nos queda el cuadrado de arriba sobre el cuadrado de abajo. El cuadrado afecta tanto como arriba como abajo, entonces nos queda por el diferencial de X. Y observen que aquí dentro tenemos una suma de fracciones. Para empezar a operarla, 1 más, para hacer esa suma, vamos a hacer lo siguiente. Si el 1, pues uno se puede escribir 1 sobre 1, nos sigue dando 1. Y entonces hacemos una suma de fracciones comunes, que es 1 más 1 por y, aquí me falta cuadrado, 1 por y cuadrada es y cuadrada. Y 1 por x al cuadrado es x al cuadrado, entre y cuadrada por 1 es y cuadrado. Y entonces lo que tenemos aquí dentro hay que cambiarlo por esta expresión que tenemos aquí. Entonces, continuando, aquí vemos que tenemos en términos de y, en términos de x. Entonces hay que dejarlo en términos de x para poder resolver esta integral. Para ello, nosotros tenemos que recordar en la ecuación que teníamos al principio de la circunferencia, que teníamos que x al cuadrado era más y cuadrada es igual a r cuadrada. Y entonces, para poder hacer en términos de x, vamos a cambiar esta suma, que es igual a r cuadrada, que tenemos aquí, si es lo mismo, pero pues está cambiada, y vamos a ponerla que es igual a r. Entonces vamos a cambiar todo esto por r cuadrada, y y cuadrada vamos a despejarla de aquí. Y cuadrada es igual a r cuadrada menos x al cuadrado. Y entonces con esto y esto ya dejamos en términos de x nuestra integral. Y entonces ya sustituimos lo que nos había dado anteriormente y empezamos a resolverla. Si fijan, nosotros podemos sacar a raíz arriba y raíz abajo, que es una propiedad de los radicales. Entonces si sacamos raíz arriba, sacamos raíz abajo, nos queda este tipo. Y aquí vemos que este cuadrado con esta raíz se nos va. Quedamos de la siguiente forma: r sobre la raíz de r cuadrada menos x al cuadrado. Y bien, esta es una integral de sucesión trigonométrica. Entonces, para empezar a resolverla, vamos a irnos para arriba. Bien, la reescribimos aquí arriba. Ahora vamos a empezar dibujando un triángulo. Dibujamos el triángulo por este lado. Un ángulo, aquí está. Entonces, para asignar los valores a cada lado, nos fijamos en la expresión. Tenemos una resta y tenemos la constante primero. Entonces nos dice que es del caso 1. Y al caso 1 siempre nos dice que la hipotenusa va a ser r. Va a ser la raíz de r cuadrada, que es r. Y en otros lados, los catetos, va a ser la x. Vamos a sacar raíz cuadrada y raíz cuadrada. Entonces quedaría x en este lado. Y aquí nos quedaría la raíz de r cuadrada menos x al cuadrado. Cerramos. Entonces, como que de esta forma, pues estamos obteniendo un cateto. Básicamente va a ser una hipotenusa y un cateto. Y ahora, para empezar a sustituir aquí arriba, vamos a buscar una relación trigonométrica que nos incluya la x y una constante, que es la r. La x y la hipotenusa. Entonces eso va a ser un seno. Seno se define como un cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso será el cateto opuesto es x y la hipotenusa es r. Buscamos otra relación trigonométrica. En este caso vamos a usar coseno. Ese coseno nos incluye la raíz y una constante que es r, que es la hipotenusa, sobre r. Y entonces, si nos fijamos en la integral, tenemos que hallar el valor de la derivada de x, del diferencial de x y el valor de la raíz.
Empezamos obteniendo el valor de la raíz, únicamente despejamos la raíz de aquí, como el r pasa a multiplicar al coseno del ángulo. Nos queda igual a la raíz de r cuadrada menos x al cuadrado. Entonces sería r coseno del ángulo, que es igual a la raíz. Ahora nos falta la derivada que está aquí, el diferencial de x. Únicamente de esta parte despejamos la x, mandando a multiplicar esta r con el seno. Y bien, el segundo paso ya sería derivarla. Sería r coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Y bien, ya tenemos todo lo necesario para empezar. Aquí vamos a empezar sustituyendo. Bien, podemos poner los parámetros a lo último. Yo lo hago como una integral indefinida para evitar los parámetros y al último los pongo. Entonces el diferencial, ponemos el r aquí. El diferencial nos dice que vale r coseno del ángulo. O el diferencial del ángulo. Y eso dividido, la raíz, ¿cuánto vale? R coseno del ángulo. Bien, esta r coseno con el r coseno se nos va. Y únicamente nos queda que esto es igual a la integral de r por el diferencial del ángulo. Y eso es igual a r por el ángulo. Y bien, hay que hallar el valor del ángulo. El valor del ángulo lo vamos a obtener desde aquí. De x es igual a r seno del ángulo. O bien desde aquí. Vamos a obtenerlos desde aquí, despejando el ángulo. Entonces quiere decir, para despejar el ángulo de este seno, vamos a traerlo para acá. Entonces quedaría, pasa a seno inverso. Entonces nos quedaría que el ángulo vale seno inverso de x sobre r. Seno inverso de x sobre r es lo que vale el ángulo, entonces hay que ponerlo ahí. R seno inverso de x sobre r. De esa forma. Y eso evaluado desde 0 hasta r. Entonces, continuando, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que hay que evaluar primero en el límite superior y eso restarle el límite inferior. Entonces sería r seno inverso de, en las x vamos a reemplazar la r, entonces sería r sobre r, y ese restarle evaluado en el límite inferior, que es r seno inverso de 0 sobre r. Entonces esto es 0, entonces únicamente nos queda r seno inverso de 1, r sobre r es 1. Danos como resultado r seno inverso de 1 es 90, pero 90 se puede expresar como pi medios. De esta forma. Y ya para concluir, si recuerdan, habíamos obtenido nomás la distancia que había desde este punto a este punto. Encontramos esta distancia que hay aquí hasta acá. Pero nosotros queremos encontrar toda esta distancia. Entonces lo único que hacemos es multiplicar por 4. Obteniendo así como final 2 pi r. Y este es la longitud de esta circunferencia hallada con integrales.